Hola, muy buenas tardes. Les saluda Erika Barbosa desde Costa Rica. Yo soy ingeniera informática y trabajo en el equipo de socios afiliados de Green Geeks. Muchas gracias por unirse hoy a nuestro webinar Seguridad en WordPress, todo lo que necesitas saber para estar protegido. Hoy tenemos a nuestro expositor invitado, Mario Robles. Antes de ir con Mario, quisiera comentarles un poco acerca de Green Geeks para los que no están familiarizados con nosotros. Green Geek es una empresa líder en alojamiento web amigable con el ambiente. Nosotros devolvemos a la red 3 veces la energía en forma de energía renovable. También somos reconocidos por la Agencia de Protección Ambiental de los Estados Unidos. Ofrecemos todo tipo de servicios para hosting para WordPress, VPS, servidores dedicados y demás tecnologías. Además de nuestro compromiso con el medio ambiente, estamos asociados a la organización sin fines de lucro One Tree Planted, y por cada hosting que ustedes adquieran con nosotros, por cada servicio que adquieran, vamos a estar sembrando un árbol que este puede estar ubicado tanto en Norteamérica, Latinoamérica, África y Asia. Entonces los invitamos a todos a formar parte de esta iniciativa, ya que ustedes no solo van a estar colaborando con el medio ambiente, sino que su sitio va a ser reductor de carbono. Recordarles además, antes de darle el pase a Mario, que al final de la presentación Mario va a contestar algunas preguntas, entonces por favor realizarlas en la parte de preguntas y respuestas para que él pueda contestarlas. Voy a presentar a Mario para ya dar pase al webinar con él. Bueno, Mario es un hacker ético certificado con más de 20 años de experiencia en tecnologías de información y ciberseguridad. Actualmente es el líder del capítulo OWASP Costa Rica y es miembro activo del capítulo de ciberseguridad en CAMTIC Costa Rica y el Clúster Nacional de Ciberseguridad. Además de esto, él es fundador y CEO de la empresa White Jaguar Cyber Security. Hola Mario, ¿cómo estás? Hola Erika y muy buenas tardes a todos. Todo muy bien por acá y muy emocionado de estar acá hoy aquí con ustedes. Qué bueno Mario, muchas gracias. Adelante con el webinar. Muchas gracias. Bueno, voy a comenzar a compartir aquí mi pantalla, nada más si gustan darme una confirmación cuando ya lo pueden ver. Sí, por acá la estamos viendo. Buenísimo. Entonces, arrancamos. El motivo de la charla o del webinar que tenemos el día de hoy es de hablar un tema muy importante, justamente cuando hablamos de WordPress, y es un tema que es la seguridad. Sabemos que la ciberseguridad ha estado teniendo mucha relevancia últimamente en el mundo, particularmente en Latinoamérica también, y por supuesto que no quedan exentas ninguna de las plataformas que están disponibles en Internet, incluyendo WordPress en este caso. Vamos a estar viendo un material que de hecho ya llevamos varios años generando, está actualizado para este año, entonces pues ahorita estamos estrenando la versión del 2022 pues para este material. Como ya lo mencionó muy bien Erika, entonces voy a saltar un poquito este slide. Tal vez mencionarles el hecho de que si tienen preguntas, por favor las pueden dejar en el Q&A o en la parte del chat y con mucho gusto pues al final las vamos abordando. Ahorita tal vez mientras estoy presentando, tal vez no puedo ver el chat y las preguntas, pero ahí tal vez lo vamos resolviendo más adelante. Entonces, todas las preguntas que tengan, las pueden poner en el chat y las vamos resolviendo. La pregunta más obvia de todas, ¿por qué seguridad en WordPress? Y yo sé que es súper obvio, porque sabemos que todo lo que está de cara a Internet está de cara o al alcance de potenciales atacantes, está al alcance de todo lo malo que puede pasar en esa jungla salvaje que es Internet y que ya todos conocemos. ¿Y por qué específicamente? Y pongámonos un poquito en contexto con el tema de WordPress específicamente, porque WordPress no es cualquier plataforma. Estamos hablando de la plataforma que tiene el 43% de todos los sitios que están expuestos en Internet. Estamos hablando de un volumen que es gigantesco de sitios. Y mucho se ha hablado del tema de WordPress. Existen muchas personas que de repente pues han creado algún tipo de miedo alrededor de utilizar WordPress o algún tipo de preocupaciones y demás, pero lo cierto es que pasa lo mismo que con cualquier otra plataforma que es muy utilizada. Si hablamos de sistemas operativos, yo sé que muchos dicen que Linux es muy seguro y que tal vez el sistema operativo Windows pues tiene menos seguridad, por ahí se puede decir. Pero la realidad es que atacan más a Windows porque ahí es a donde está la plata, porque ahí es a donde hay más gente utilizándolos. Y para un atacante, pues es más importante monetizar
un servicio atacado que es más utilizado por la mayor cantidad de personas. Y pasa exactamente lo mismo con WordPress. Es la plataforma más utilizada a nivel mundial para temas de CMS y para otros. Eso le da mucha más visibilidad y eso le da más exposición a ataques. Eso no significa que las otras plataformas no sufran de ataques. Todas las plataformas sufren de ataques y sabemos que no hay nada que sea totalmente y absolutamente seguro. Entonces, ¿por qué seguridad en WordPress? Aquí tenemos algunos datos interesantes. Es el CMS entonces más utilizado en el mundo. El 80%, bueno, el 83% de los CMS hackeados son WordPress. El 39% de los WordPress que han sido hackeados estaban desactualizados. Entonces ya ahí tenemos una pista de algo de lo que vamos a mencionar hoy. 90,000 ataques por minuto se detectan en sitios WordPress según WordFence, que es uno de los generadores de plugins de seguridad que por ahí vamos a mencionar. Y otra cosa interesante es que de todos los sitios WordPress que están publicados en Internet, solo el 11% utilizan un certificado SSL o TLS para proteger las comunicaciones. Ahí tenemos unos datos interesantes que nos ponen en perspectiva. Veamos unos datos interesantes con respecto a cómo se han explotado los sitios en WordPress entonces de todas estas estadísticas que estamos hablando. La gran mayoría de los ataques que suceden en WordPress suceden por causa de plugins. Plugins especialmente creados por terceros. Luego de eso son ataques de fuerza bruta, que ahora vamos a hablar un poquito más de eso. Y ya vemos que en tercer lugar ya hay problemas de seguridad que son propios del core de WordPress. Ahí hay un tema de temas, está un tema del hosting que se selecciona, está un tema de permisos de los archivos, utilizar archivos viejos, robo de contraseñas, etcétera. Pero ya ahí vemos que el volumen que es abrumador de lo que tenemos acá, más del 50%, estamos hablando de los plugins. Y ahora vamos a hacer énfasis especialmente en esta sección. Podríamos decir que en general, y esto es una estadística que está actualizada, actualmente se han reportado más de 29,000 vulnerabilidades relacionadas con WordPress entre sus diferentes plugins, entre sus diferentes temas, en el core y otras cosas más. Estas son estadísticas que han crecido exponencialmente. La primera vez que nosotros empezamos este webinar hace como 4 años atrás, estábamos hablando de números de menos de 10,000 y ya ahora ya vamos por casi 30,000. Entonces, ya vemos que esto va creciendo y es algo que no se va a detener, es algo que va a seguir. Ahora bien, ¿cómo se aplica la seguridad? Y para quienes han visto pues este webinar en versiones anteriores ya saben de qué se trata esto que voy a decir, pero normalmente la seguridad la podemos ver como que nosotros no podemos confiar ciegamente en un solo mecanismo, en una sola cosa que hacemos. Tenemos que tener varias. Y en ese sentido, entonces, podemos decir que la seguridad es como una cebolla, ¿verdad? Entonces, la broma que siempre hacíamos en el webinar es decir, bueno, es por una cebolla porque nos hace llorar, no, porque apesta, no, es porque está creada en capas, ¿verdad? Ahí tenemos la referencia de Shrek. Basada en capas es porque justamente nosotros podemos lograr que una plataforma sea segura si nosotros le ponemos diferentes ingredientes en diferentes lugares para asegurarnos de que está protegido, independientemente de que sea un WordPress, independientemente de que sea cualquier otro tipo de plataforma que tengamos expuesta a Internet. A ese concepto justamente se le llama defensa en profundidad, que por eso es que lo pongo aquí en un asterisco acá abajo. Cuando hablamos de defensa en profundidad, estamos hablando de tener la mayor cantidad de capas posibles. Y pensemos en nuestras casas. Si nosotros queremos vivir seguros, entre comillas, entonces, ¿qué vamos a buscar? Bueno, tener una casa que tenga, pues, buenos mecanismos de seguridad física afuera. La vamos a buscar que esté en una zona que sea segura. Si tenemos dinero, pues la metemos dentro de un condominio que tenga seguridad privada, que si tiene cámaras, que si le ponemos perros, que si ponemos todo lo que nosotros queramos. Todas esas son capas adicionales de seguridad que le ponemos para proteger nuestra casa. Exactamente lo mismo pasa con nuestro sitio web, independientemente de la plataforma que sea.
tenemos diferentes capas que se dan y esas capas diferentes que tenemos pues son las que vamos a utilizar para endurecer ese paso que podría estar llevando un atacante hasta llegar a nuestro sitio y hacer algo con nuestra información. Entonces, vamos a ir desmenuzando cada uno de esos. Primero los voy a ir mencionando pues de forma preliminar. Tenemos el perímetro, que eso es todo lo que está de cara a Internet. Es literalmente la puerta de salida y a partir de ahí pues es el salvaje oeste y todo lo que pasa ahí en Internet que no tenemos control sobre eso. Luego de eso, ya puerta adentro de nuestra infraestructura, tenemos nuestro sistema operativo, que es nuestro servidor. Independientemente de la arquitectura que tengamos, siempre va a haber un sistema operativo. Siempre va a haber, aunque sea cloud, aunque sea hosting, aunque sea lo que sea, siempre va a haber un servidor, siempre va a haber un sistema operativo que está albergando pues todas las aplicaciones que están corriendo ahí, independientemente de la plataforma que sea. Luego tenemos el servidor web, que es el que a fin de cuentas sirve el contenido que es web, que tenemos muchos colores y tenemos muchos sabores también. Luego de eso tenemos el servidor de aplicación, que no es lo mismo el servidor web que el servidor de aplicación. Y en este contexto lo tenemos separado y está muy bien identificado. Nosotros sabemos que PHP, que ese es el servidor de aplicaciones, es el que interpreta el código que nosotros tenemos, que es preprocesado, por eso se llama PHP, es contenido preprocesado, es interpretado y eso lo hace el servidor de aplicación, que es el intérprete, pero el intérprete está funcionando dentro de un servidor web que puede ser de diferentes tipos de plataformas. Ahí tenemos Apache, tenemos Nginx y tenemos IIS. Justamente, de hecho, sea de paso, nosotros podríamos tener un sitio WordPress montado en cualquiera de esas plataformas que tenemos ahí y no, esto no es exclusivo. Pueden haber, pues, por supuesto que muchas más, pero se han visto sitios en WordPress corriendo desde cualquier sabor de Linux hasta en servidores Windows también y en servidores de aplicación desde Apache, Nginx o IIS y muchos otros más. Servidor de aplicación siempre va a ser PHP porque ese es el lenguaje con el que fue desarrollada la aplicación. Y la aplicación como tal, pues en este caso estamos hablando de WordPress. Si estuviéramos hablando de otras plataformas, pues cambiamos el nombre y le ponemos la que queramos ahí. Y por eso es que cada capa tiene su función que es independiente. Y por último, el último eslabón que tenemos acá es el de bases de datos. ¿Pueden haber más eslabones? Sí, si existe replicación, si existen load balancing, etcétera, pero esto es como un escenario pues más básico que podemos tener en una instalación de WordPress. Y por supuesto, abajo lo mencionamos, el tema que es súper importante, el tema de los respaldos. Cada uno de estos los vamos a ir desmenuzando un poquito. Entonces, empezamos por el perímetro. Y resulta ser que dijimos que en el perímetro pueden pasar muchas cosas malas, porque ahí no tenemos control de nada de lo que pasa ahí. Lo primero que detiene cualquier tipo de intento de ataque que venga desde afuera, siempre va a ser pues nuestro muro de fuego, independientemente de que sea nuestra arquitectura en un data center o que sea pues en la arquitectura de un tercero en el cloud. Siempre va a existir ese muro de fuego que es el que da paso pues a lo que viene entrando de Internet. Por lo general, pues ya esto tiene una configuración que es bastante estándar. Si nosotros estamos montando nuestro propio servidor, deberíamos de tener cuidado de no exponer más de la cuenta. Y es alguno de los pequeños capitales que cometen algunos sitios de hosting, también de exponer más servicios de la cuenta con respecto a este tipo de cosas. Entonces sí es algo que es muy importante que tenemos que tener dentro del radar. Podemos poner medidas adicionales que le llamamos Web Application Firewall. Y esto es un firewall, pero es a nivel de aplicación. Y esto lo podemos ver como que podemos tener un firewall, que ese es el que revisa simplemente que una persona se identifique y que vaya a entrar por donde tiene que entrar, pero un Web Application Firewall va a abrirle el vehículo a esa persona y va a revisar qué es lo que lleva adentro para ver si coincide con lo que se espera recibirse del otro lado. Entonces hace una revisión que ya es más específica en la parte del protocolo HTTP, que es el que transporta pues todas las comunicaciones web. Justamente cuando hablamos de Web Application Firewalls, también hablamos de ciertas capacidades adicionales de detectar ataques específicos para plataformas web y también algunos servicios van más allá,
que es la parte de brindar protección contra ataques de denegación de servicios, que si queremos entender de forma fácil qué es un ataque de denegación de servicios, lo tenemos muy claro pues con esa imagen que tenemos ahí. Es cuando demasiadas consultas están llegando a nuestro servidor, tratan de abrumarlo, es más de lo que puede manejar y el objetivo que se busca es que el servidor pueda empezar a descartar solicitudes legítimas porque no da abasto con todo y eso genera una sensación de que el sitio está caído y en algunos casos pues realmente se cae porque no tolera, no llega a llevar pues toda la carga que recibe. Existen servicios en línea, pues no le vamos a hacer pues marketing a Cloudflare o cualquiera de los otros que hayan ahí afuera, pero existen muchas opciones que se pueden utilizar. De tener algo a no tener nada, pues es mejor tener algo, pero tampoco estamos diciendo que es obligatorio que en todos los casos lo tengan que tener. Obviamente eso ya dependerá de las necesidades y de las capacidades que se tengan pues en su momento. Luego pasamos a la parte de sistema operativo. Y cuando hablamos de sistema operativo, hay muchas cosas que podemos hacer y pensemos en nuestras mismas computadoras, lo que nosotros utilizamos para trabajar en nuestro día a día, porque todos los equipos traen su propio firewall. Nadie es exento a un ataque adyacente desde la red. Pensemos, por ejemplo, en un entorno en el que tenemos el servidor en un data center que es administrado por nosotros y pasa un ataque pues en un servidor que está en el mismo segmento y por medio de la red se propaga un ataque y llega hasta nuestro servidor. No vino de internet, vino por parte de movimientos laterales, como le conocemos, ocasionados dentro de la misma red. Y puede suceder lo mismo en un entorno cloud, puede suceder exactamente lo mismo en un hosting, puede suceder lo mismo en cualquier tipo de arquitectura que podamos tener. Ahí la buena práctica es tener pues nuestro servidor endurecido con las mejores prácticas para poder cerrar y poder permitir que ingrese solamente lo que nosotros queremos que ingrese. Entonces, si tenemos que hacer una configuración a nivel de firewall local, y a veces esto lo dejamos pasar por alto muchas veces en los servidores en Linux. Por supuesto que el tema de actualizaciones de parches de seguridad, si los grandes problemas que sufren los sistemas operativos es justamente por la regla que tenemos calada en nuestro ADN desde hace muchos años que decimos, si ese servidor funciona así como lo tenemos, no lo toquen, no lo vuelvan a ver, no lo vean feo porque se cae y si eso deja de funcionar es un problema. Tenemos eso muy calado y definitivamente tenemos que ver las consecuencias de que si no actualizamos un servidor y lo dejamos muchos años ahí porque funciona, la realidad es que la seguridad no es estática. Todos los días salen vulnerabilidades nuevas. Lo que antes considerábamos seguro ya hoy no lo es y ya no lo va a hacer pasado mañana. Esto es una carrera que es constante y en un tema de 6 meses, una plataforma puede ser de considerada como muy segura a estar en el top de tener la mayor cantidad de riesgos expuestos. Entonces, esto es muy cambiante, tenemos que estar seguros de estar actualizando lo más frecuentemente posible. Luego hablamos también de temas de configuración, porque hay muchos sistemas operativos que no vienen endurecidos de forma predeterminada. Existen procedimientos como las guías de endurecimiento de CIS y otras cosas más que ciertamente nosotros se las podemos aplicar a los servidores para endurecerlos después de haberlos instalado porque no traían una configuración segura por defecto. Pero lo importante es que saquemos el rato para hacer la tarea con respecto a eso. Queremos estar seguros de que si es un servidor que su única función es que sea un servidor web, pues de repente no tenemos que tener corriendo ahí otros servicios que no vienen al caso. Pensemos que entre más superficie de ataque tengamos, más probabilidades existen de que nos lleguen a atacar. ¿Qué es superficie de ataque? Eso viene de la milicia. Y eso es como cuando usted está en una trinchera y usted asoma los ojos y al otro lado están los adversarios, pues entre más asome usted, esa es su superficie de ataque. Entre más, si usted se sale todo, es más fácil que alguien le pegue por algún lado. Queremos tener la menor cantidad de superficie de ataque posible.
si no necesitamos tener un servidor de correo en el mismo servidor, si no necesitamos tener un FTP o si no necesitamos algunas cosas, es mejor no tenerlas ahí. O algunos servicios propios del sistema operativo, si no lo necesitamos, y esto particularmente en servidores Windows, hay muchísimas cosas que no se necesitan y que están corriendo en un servidor, y que eso, aparte de que le degrada el rendimiento, pues también aumenta nuestra superficie de ataque. Y está todo el tema donde ya se conjuga todo lo que acabo de mencionar, que es el tema de hardening. Existen guías de hardening o guías de endurecimiento disponibles allá afuera. Ustedes pueden investigar las guías de endurecimiento o de hardening de CIS, de CIS, que son bastante buenas. En algunos casos ellos inclusive dan scripts que uno puede descargar y los ejecuta en un servidor para aplicar el endurecimiento. Entonces, hasta no hay que hacerlo a mano, sino ya tenemos herramientas que lo pueden hacer de forma automática. La idea es que tengamos en cuenta que existen estas opciones y que les podemos sacar provecho. Si vamos a utilizar guías de hardening, pues como las de la vieja escuela, con un cuadernito, una lista, un procedimiento, pues la idea es tenerlo de una forma que sea repetible y que los demás sepan cómo aplicarla. Pensemos qué pasa si se nos daña el servidor y mañana tenemos que levantarlo de cero. ¿Cuál va a ser ese procedimiento de principio a fin que vamos a tener para volver a replicar eso que duramos 6 meses afinando en detalles y llegándolo al punto en el que ya todo funcionaba perfecto? Pensemos en esos casos cuando algo malo pasa y tenemos que restablecernos. Esas guías de hardening pues pueden llegar a ser muy valiosas. Luego tenemos el tema del servidor web. Y cuando hablamos del servidor web, estamos hablando también de una serie de aspectos que son propias ya del servidor que brinda acceso al protocolo HTTP, que es el que vamos a utilizar para compartir contenido web, como las hojas de estilos, como los archivos HTML, como todo lo que ustedes ya conocen pues súper bien. Aquí el tema es que a la hora de configurar un servidor web, pasa lo mismo que mencionamos antes. Si nosotros instalamos un servidor web, por defecto viene con la seguridad abajo y tenemos que hacer muchísimas cosas para endurecerlo. Y tal vez no son muchísimas, tal vez no son demasiadas, pero sí son pasos que son muy importantes y que tampoco son muy complicados. Y tal vez lo mínimo, lo básico que deberíamos de tener en nuestro servidor web es tener un certificado digital, que con esto no estamos diciendo de que tienen que ir y comprar un certificado digital hacia un Certification Authority allá afuera que les cobra un fee anual por ese certificado. Existen opciones que son gratuitas. Está Let's Encrypt y por ahí se pueden manejar otros, pero el punto es que a fin de cuentas, el certificado, independientemente de quién sea el Certification Authority o el CA que lo emite, lo que nos garantiza es que la comunicación está viajando de forma segura. No está garantizando que el sitio sea seguro. Eso no lo hace el HTTPS. El HTTPS simplemente lo que dice es que la comunicación entre el navegador y el servidor está viajando de forma cifrada y que nadie en la jungla de Internet lo puede ver mientras va pasando. Eso es lo que garantiza. No garantiza que un servidor sea seguro, que eso es como uno de los mitos que existen allá afuera, ¿verdad? El hecho de que tenga HTTPS, pues también los sitios fraudulentos utilizan HTTPS. Tenemos que utilizar llaves de por lo menos 2048 bits de largo. Tenemos que utilizar protocolos por lo menos TLS 1.3 o 1.2 en adelante. Ya 1.1 no se recomienda, ya ninguno de los SSLs en sus versiones les recomienda, e inclusive son hasta para fallos para PCI DSS. Entonces ya ahí sabemos que tenemos que tener muy estricto pues la parte de cuáles protocolos tenemos que dejar habilitados y cuáles no. Y existen formas muy sencillas de cómo ustedes pueden validar. De hecho, existe esta herramienta de Qualys, que es un fabricante bastante famoso. Existe una herramienta que es gratuita que ustedes pueden utilizar para verificar entonces el estado de la configuración de SSL de su servidor. Definitivamente hay que tenerlo. Hay opciones que son gratuitas
Entonces no es un tema de costos, simplemente es un tema de mantenimiento y de configuración. Luego también, cuando hablamos de servidores web, hablamos de un tema de mejores prácticas, hablamos de un tema de algunas protecciones que podemos utilizar para que los navegadores mismos nos ayuden a protegernos contra ciertos ataques. Y todo eso está relacionado principalmente con algo que se conoce como encabezados de seguridad. HTTP funciona, y no voy a entrar en muchos tecnicismos acá, pero HTTP funciona pues con encabezados, tanto en las respuestas como en las solicitudes. Y los servidores web se pueden configurar para que envíen en las respuestas ciertos encabezados que no son visibles cuando vemos el contenido en un navegador. Eso se lo deja solo el navegador para interpretarlo. Y esos encabezados pueden dictar ciertas reglas que el navegador puede seguir a la hora de interactuar contra nuestro sitio. Cosas como que, bueno, como que si nosotros pusimos nuestro certificado SSL o TLS, podemos forzar por medio de un encabezado de Strict Transport Security, o en otras palabras, de forzar que la transmisión se haga de forma segura. Con ese encabezado, entonces, la comunicación hacia nuestro servidor siempre se va a tener que realizar por HTTPS, de forma forzada, por eso es que se llama estricto. También podemos definir reglas de Content Security Policy o políticas de seguridad en el contenido, que eso es para poder entonces establecer qué scripts y qué cosas se pueden ejecutar provenientes de mi sitio en el caso de que se vea hackeado o que de alguna forma pueda existir algún tipo de riesgo. Con el Content Security Policy podemos limitar que ese ataque pueda ser reflejado o afectar a otras personas. También podemos definir reglas a la hora de usar recursos compartidos, meter protecciones contra clickjacking, hay ataques de content sniffing o de husmeo de tipos de datos y otra serie de controles que podemos utilizar para definir ahí ciertos permisos y preferencias que podemos tener para proteger la privacidad o la seguridad de las personas. Mucho de esto también va a parecer pues más relevante dependiendo del contexto de para qué estamos utilizando el sitio. Si, por ejemplo, es un sitio que es social, que es abierto, que no tiene información sensible, pues tal vez no vamos a requerir el referral policy que tal vez se necesita para poder interactuar con sitios de social media y con otras cosas más. Pero si tenemos una aplicación que recibe pagos por tarjeta de crédito o que recibe información que es sensible, pues ahí sí va a ser requerido. Entonces vamos a ver que tenemos todo este tipo de configuraciones que las podemos hacer. ¿Cómo las podemos hacer? Aquí tenemos dos ejemplos. Tenemos un ejemplo de cómo se puede hacer con Apache por medio del archivo htaccess. Para quienes ya les gusta ya más en la parte del código en Linux, establecer esos encabezados es súper fácil, así como lo tenemos ahí en pantalla. De igual forma, ustedes pueden obtener este material luego. Y de una forma muy similar, por ejemplo, si utilizaran Nginx, se puede hacer de la misma forma. Lamentablemente aquí no tenemos el ejemplo para IIS, pero es súper fácil hacerlo en IIS, aunque no es tan común pues ver un WordPress en un IIS, por eso es que no lo incluimos acá. Luego tenemos el tema del servidor de aplicación. Hablábamos de que el servidor de aplicación entonces es el intérprete entre pues lo que fue desarrollado la aplicación y el contenido web que se va a servir, que en este caso es PHP. PHP tiene ciertas consideraciones de seguridad que son muy importantes y es el hecho de que cuando hablamos de seguridad y que hablamos antes de que teníamos que mantener nuestro sistema operativo actualizado, también hablamos de que existían muchas vulnerabilidades publicadas en plugins de WordPress y demás. Pasa lo mismo con el PHP mismo. Existen muchísimas vulnerabilidades reportadas semana a semana en PHP. Si nosotros nos metemos en el sitio web de las versiones, el histórico de PHP, vamos a ver que hay un montón de actualizaciones que son generadas por temas de seguridad que han sido reportados. Volvemos a lo mismo. No es que PHP sea inseguro y que no lo tengamos que hacer, que utilizar. Por dicha tiene una muy buena comunidad que es bastante activa
y como ninguna plataforma es absolutamente segura, pues tampoco lo es PHP, y conforme se van reportando los riesgos de seguridad, se van corrigiendo. Ellos tienen una velocidad de implementación de fixes que es bastante buena, bastante decente. Entonces, lo que nos toca a nosotros, la tarea de nosotros es actualizarlo. Y yo sé que hay un tema de mantenimiento, yo sé que hay un tema de que si tenemos nuestro sitio web en el WordPress, que ya lo montamos, ya tiene una versión de PHP y que si le actualizo el PHP, entonces me da miedo de que algo deje de funcionar y que algo se caiga. Pues sí, deberíamos de tener prácticas en las cuales hagamos pruebas para garantizar que nada se rompe. El mismo PHP junto con WordPress existen algunas secciones donde se ven comparativas de compatibilidad. Entonces, si existiera algún cambio que se hace en PHP que puede romper una funcionalidad de WordPress, por lo general la comunidad de WordPress eso lo documenta en su sitio. PHP entonces, actualizaciones constantes y también temas de configuración que es propia de PHP. PHP tiene varias características que pueden ser jugosas desde el punto de vista de delincuentes, como permitir, por ejemplo, acceso a archivos del sistema operativo que pueden ser pues, potencialmente riesgosos si llegan a modificarse, el tema de funciones que pueden ser potencialmente peligrosas si las permitimos, y ahí entra un tema de hacer un tuning, de hacer un afinamiento. Ahí tenemos unos ejemplos de cosas que podemos hacer en el archivo php.ini, que es el de configuración de PHP, que estoy seguro que ya muchos conocen. Desde ahí podemos hacer cosas como poner en modo off el expose PHP, que eso es el encabezado que aparece como expowered by, que eso lo que hace es divulgar la versión de PHP que se está utilizando. ¿Por qué no queremos divulgar la versión? Porque si yo soy un delincuente que estoy tratando de atacar su sitio y yo ya sé que usted está utilizando la versión X, pues para mí eso es muy útil para ir a buscar entonces cuáles son los exploits que son específicamente para la versión que se está utilizando. Si me dejan en la oscuridad, pues para mí las variables van a ser demasiado grandes y voy a perder más tiempo para poder encontrar un exploit que de repente llegue a funcionar. Entonces, entre menos información le demos a los delincuentes, pues mejor. También hay un tema de algunas funciones que se pueden deshabilitar, como ejecuciones a nivel del sistema operativo, el PHP Info, que eso se utiliza mucho nada más como para hacer las pruebas básicas de PHP, pero ya en un sitio funcional de WordPress eso no lo necesitamos. Y otras pues cosas que podemos hacer. Manejar el tema de los uploads. Pueden existir ataques de denegación de servicio, por ejemplo, si nosotros permitimos que se hagan subidas de archivos que sean demasiado grandes y que se puedan hacer por volumen para bloquear la capacidad de nuestro servidor. Eso también lo podemos afinar junto con muchas otras cosas más que lamentablemente no vamos a poder ver en este espacio de una hora. Y finalmente llegamos al tema específicamente de WordPress. Ya hemos visto cómo podemos ir aplicando entonces seguridad en cada una de las diferentes capas por las que pasa un visitante que va entrando a nuestra infraestructura, y ya llegamos finalmente pues a la aplicación. En el tema específico de WordPress también hay tarea que hay que hacer y todo empieza por las actualizaciones, porque si hablamos de aquel gráfico que vimos al inicio, que la mayor cantidad de vulnerabilidades están en el tema de los plugins y habían otros que eran en el tema del core, pues básicamente nosotros no podemos hacer los fixes de seguridad, eso es algo que nosotros no podemos mantener. Lo único que podemos hacer nosotros es estar al tanto de que si sale un riesgo y que alguien lo corrigió, pues que nosotros nos actualizamos. Entonces las tareas de actualizaciones tienen que ser semanales. Semana a semana tenemos que habilitar las actualizaciones automáticas, que ya WordPress nos ayuda mucho con eso. Habilitar las actualizaciones automáticas, estar muy seguros del tema de los plugins que estamos utilizando, habilitar el tema de realizar los respaldos automáticos y mantener actualizado el core, por supuesto. Y ya para el tema de los temas y de los plugins, aquí entran varias cosas que son muy importantes y que son críticas. Si bien es cierto, no hay muchísimos riesgos descubiertos en la parte de temas,
sí hay vulnerabilidades en los temas y también pueden existir riesgos que nosotros mismos podemos crear si somos desarrolladores de temas. Si metemos mucha mano en la parte del código y si no seguimos ciertas prácticas, podríamos crear condiciones en las cuales el sitio pueda llegar a ser explotado por medio de un riesgo que nosotros introdujimos. Entonces hay un tema ahí también en temas de desarrollo seguro de software que es importante, que por ahí hay otro webinar por ahí que tenemos de desarrollo seguro. Si usamos plugins ya creados de terceros, hay decisiones y tareas que tenemos que hacer. No podemos confiar ciegamente en cualquier plugin que veamos, ¿verdad? Y eso pasa mucho en otras plataformas donde agarramos un plugin para cualquier cosa, ¿verdad? Por básica que sea, porque nos facilita la vida. Pero tenemos que estar seguros de que los plugins que estamos utilizando sean plugins que tengan, primero, una buena base de usuarios que lo estén utilizando. ¿Cuánto es mucho y cuánto es poco? Hablemos de miles. Saber que existe una buena base de personas que lo está utilizando, eso tal vez nos da una buena, un buen volumen de usuarios que potencialmente pueden darle una calificación a ese plugin. Y si ese plugin tiene malas calificaciones, pues vamos a ver qué es lo que dicen las malas calificaciones. Si dicen que es que les reportan entonces defectos y no los arreglan a tiempo, pasan meses y no se corrigen, entonces ya ahí vemos que hay problemas con el equipo. Recordemos que el tema de los plugins es que existen plugins que son gratuitos y existen plugins que son comerciales, existen plugins que son hechos por empresas que tienen equipos de desarrollo que se encargan de mantenerlos porque es su negocio, y existen plugins que son creados por la comunidad y a veces por entusiastas, puede haber sido equipos de personas open source, que eso es súper valioso porque eso es lo que mantiene WordPress, pero también pueden haber personas que son solos y que no le dan pues mantenimiento a sus plugins, y si nosotros pues no sabemos que si tiene riesgos o no, eso puede ser un problema para nosotros. Algo que me han mencionado mucho y cosas que hemos evaluado por ahí con el tema de los plugins es que se mencionaba, por ejemplo, de un plugin que no tiene muchos reviews. Tiene muy pocos reviews, tiene muy pocos usuarios, pero tiene muy buenas calificaciones y no parece que tenga vulnerabilidades reportadas. Entonces se dice, bueno, parece que es un plugin que puedo utilizar, pero pensemos en el hecho de que lo mismo que pasa con WordPress. Si WordPress es una plataforma que es tan utilizada en el mundo, más personas le van a encontrar defectos de seguridad y se los reportan y se corrigen. Si yo tengo un plugin que no es muy utilizado, que muchas personas pues no lo han traveseado, no lo han probado bien, no sabemos qué tantos problemas de seguridad o defectos pueda tener o si puede tener riesgos de seguridad, porque como no hay tanta base de usuarios utilizando, pues todavía no se sabe si realmente tiene riesgos que no han sido descubiertos. El hecho de que no diga que tenga vulnerabilidades publicadas conocidas no significa que no las tenga, significa que tal vez no hay la suficiente cantidad de personas utilizándolo como para haber descubierto algún tipo de riesgo. Recordemos que existe una comunidad de seguridad bastante grande que pasa buscando vulnerabilidades de forma día a día en todo este tema de los plugins y demás. Y tenemos algunos plugins de seguridad, por supuesto, que yo estoy seguro que ya muchos de ustedes utilizan, que nos dan estas capas adicionales directamente desde WordPress. No tenemos que tocar el código fuente, no tenemos que hacer pues cambios profundos, y podemos pues incluir algunos de estos plugins que nos ayudan en la tarea de endurecer un poquito las cosas. Uno de los que son más utilizados es el WordFence que tenemos ahí. Es yo creo que de los que es más utilizado, no solamente para seguridad, sino para muchas otras cosas. También existen algunos que hacen revisiones de modificaciones o alteraciones de configuración y tienen escáner de malware. Sabemos que uno de los problemas más grandes que pasan en WordPress es que una vez que se infectan, se utilizan para distribuir malware, por ejemplo. Entonces eso es una parte que es muy importante. También lo vimos también en el gráfico del inicio. Los ataques por fuerza bruta son bastante comunes en WordPress, y un ataque de fuerza bruta pues básicamente es tener un login
donde solo tenemos usuario y contraseña y alguien puede automatizar el proceso para probar millones de combinaciones en el tiempo y ver si logra adivinar estas credenciales para entrar. Pero si pensamos en el tema de ataques de fuerza bruta, pues de repente podemos hacer otra cosa que ahorita voy a mencionar. También hay temas de seguridad para los temas. Y también podemos utilizar múltiples factores de autenticación, ¿verdad? Este codiguito adicional a la hora que nos vamos a loguear con Google Authenticator. Existen plataformas como el WP-Scan, que eso también ayuda pues para hacer escaneos diarios de seguridad y ellos detectan bastante bien todo el tema de vulnerabilidades en plugins y este tipo de cosas. Luego también tenemos algunas cosas de configuración. Si bien es cierto, hay cosas que podemos hacer sin acceso al código, sin ensuciarnos las manos, también podemos hacer ciertas cosas a nivel de configuración, como que, como restringir el acceso a la consola de administración. Y esto es justamente a lo que voy para los ataques de fuerza bruta. Si nosotros tenemos una consola de administración, pensémoslo así, consola de administración. Es una consola que está pensada para ser utilizada ¿por quién? Por administradores. Entonces, si es una consola pensada para ser administrada por administradores, ¿por qué la vamos a querer tener expuesta en Internet donde la ve todo el mundo? Y donde alguien va a tratar de probar su suerte para tratar de entrar al sitio y donde nos va a hacer un ataque de fuerza bruta que puede hacer que el servicio se ponga lento y se vea perjudicados todos los otros usuarios simplemente porque vio que estaba el login expuesto y se sintió tentado a probar la suerte. Entonces, si realmente tenemos un sitio que es estático, no necesitamos personas logueadas ni nada de esto, podemos restringir el acceso a la consola de administración y del todo ya con eso nos quitamos ese problema, nos libramos del tema de los ataques de fuerza bruta y demás. Eso lo podemos hacer desde el HT-Access o existen diferentes mañas que podemos utilizar ahí porque obviamente no nos queremos bloquear a nosotros mismos. Ustedes pueden permitir una lista de direcciones IPs que sí puedan llegar ahí, pero que sean solo las IPs conocidas de administradores. Eliminar archivos que vienen por defecto en WordPress que dan información que no queremos revelar. Recordemos lo que mencionamos antes, el tema de que si yo estoy diciendo versiones o detalles, pues eso le ayuda a los atacantes para poder hacer ciertas cosas. Hay archivos como el readme.html, como el install.php, que esto se ocupa solamente al puro inicio en la instalación, que son orígenes de divulgación de información y eso ya no lo necesitamos después de haber instalado. También el tema de cambiar el usuario, porque sabemos que por defecto siempre se va a usar el admin y ya por dicha en el proceso de instalación de WordPress ya ellos cambiaron ese proceso y ahora podemos desde el inicio personalizar un usuario que no sea admin para que no sea fácil de adivinar. Entonces eso está muy bien, pero tener muy claro que siempre tenemos que utilizar otro tipo de nombre que no sea fácilmente adivinable. Y con WordFrames existen algunas posibilidades que podemos utilizar para protecciones contra enumeración de cuentas de usuario, que es un problema bastante común de WordPress, y el tema de los plugins y temas que queremos utilizar. Hay algunas cosillas ahí de si queremos exponer funcionalidades como el cron y las comunicaciones de RPC, que eso lo detecta muy bien el WP-Scan y que son funcionalidades que de repente no deberíamos de tener por ahí expuestas. Y el tema de múltiples factores que por ahí mencionamos. Luego tenemos tarea que hacer con el tema de bases de datos. Y tal vez algo que es importante aquí es que en el momento en el que nosotros tomamos la decisión de compartir algo, compartir un recurso, estamos diciendo de que un recurso compartido significa que si uno de los puntos que están compartiendo se ven afectados, se va a poder propagar esa afectación hacia otros servicios. El escenario ideal sería utilizar un servidor dedicado para las cosas que estamos haciendo. Si tenemos un servidor web, pues ese servidor va a estar dedicado a la parte web y aparte vamos a tener un servidor de bases de datos. Yo sé que es muy común que se instale el servidor de bases de datos en el mismo servidor de web. No es una buena práctica, estamos sumando servicios, estamos sumando carga de procesamiento, pero bueno. Y si lo vamos a tener en un servidor aparte, no utilizar el mismo servidor de bases de datos para N cantidad de diferentes sitios, porque llegamos a lo mismo. Si tenemos un mismo punto que puede ser afectado desde varios,
se pueden propagar ataques desde un sitio hacia otro por medio de la base de datos. Y ahí viene la otra parte, utilizar usuarios y contraseñas que sean difíciles de adivinar y que sean diferentes. Si vamos a utilizar, por ejemplo, un clúster o algo donde van a existir muchas bases de datos para diferentes sitios dentro de un mismo clúster, hacer esa segmentación para que no se pueda saltar un usuario de una base de datos a otra. Y obviamente asignar la parte de los permisos que sean necesarios. Esas son tareas de hardening pues, que podemos hacer a nivel de bases de datos. Y luego está el tema de los respaldos, porque los respaldos son todo un tema. Y esto es justamente lo que pasa con la mayoría de todos los sitios que han sido hackeados, es después la pesadilla de volverlos a la vida, de levantarlos. Piensen y pongámonos en la situación de que nos hackearon el sitio. Nos hackearon el sitio, eso significa que probablemente nos hicieron modificaciones en el código de WordPress. Probablemente nos metieron pedacitos de rutinas en algunas páginas clave para poder hacer redirecciones a otros sitios o para poder distribuir malware o para poder mantener persistencia para que el atacante pueda seguir estando adentro, aunque apaguen el servidor y lo levanten, aunque eliminen el sitio y lo vuelvan a poner, si tiene el mismo código, vuelve a obtener el acceso. Todo ese tipo de cosas ya las hacen los delincuentes. Pensemos en los miles de archivos que puede tener WordPress si nosotros queremos hacer una revisión de código para ver si algo está afectado o no. Si nosotros queremos revisar lo que tenemos en un respaldo versus lo que tenemos en un sitio afectado para ver si podemos limpiar eso y volver a restablecer el servicio lo antes posible. Eso es una pesadilla por la que nadie quiere pasar y por la que muchos pasan. Y básicamente lo que hay que tener es respaldos de todo. Y no solamente del contenido, también de la base de datos, también hay que tener los respaldos de forma frecuente. Y justamente lo que nos dice el meme ahí, lo primero que va a hacer un delincuente cuando ataca a un servicio es eliminar los respaldos. Eso es lo primero. Si fuera un ransomware, los va a cifrar para cobrar un rescate. Y bueno, va a cifrar el contenido y va a eliminar los respaldos. Entonces queremos respaldos, pero que estén fuera del alcance de las manos del que nos está atacando. Queremos respaldos con copias offline. Tal vez offline es demasiado drástico, ¿verdad? Pero por lo menos en un servicio aislado fuera de donde está nuestro sitio, para que definitivamente no exista posibilidad de que alguien pueda alterar esa información. Luego, existe un tema que este slide es nuevo, nosotros lo agregamos pues posterior a muchas preguntas que nos han hecho en el pasado y nos dicen, bueno, es que yo utilizo un hosting, yo no tengo que lidiar con todo ese montón de cosas, yo no veo nada del servidor, yo no veo nada del application server, es más, ni siquiera sé qué sistema operativo utilizan. No sé si tienen un firewall, no sé si tienen protección de DNS, etcétera. Nada de eso aplica para mí, eso es como un mito o algo que mucho se ha mencionado. Aquí lo importante es que a este punto ya ustedes tienen el conocimiento o ya saben cuáles son las cosas que ustedes mismos pueden utilizar para evaluar el hosting que ustedes van a seleccionar. Ya vimos muchos de los riesgos y todo eso ustedes lo pueden utilizar para evaluar el hosting que están utilizando. Y de hostings hay de todo, ¿verdad? Hay desde muy buenos hasta más o menos y hay algunos que por ahí nos pueden dejar algunas dudas. Entonces ustedes ya tienen por lo menos los criterios que hemos visto acá para poder aplicarlos al entorno que ustedes vayan a seleccionar. No estamos diciendo que no se utilice un hosting, porque es una gran ventaja, reduce costos y reduce el tema de administración, pero de nuevo tenemos que hacer la tarea. Y también hay que tener muy claro que dependiendo del tipo de aplicación que tenemos, así van a ser los requerimientos del entorno que nosotros tengamos. Si hablamos de un sitio que tiene un WooCommerce, que recibe pagos por tarjeta y de alguna forma guardamos información sensible, tal vez ahí no nos va a servir mucho tener un entorno que sea compartido, porque inclusive eso es un fallo para PCI DSS, que es la regulación que dicta lo que hay que hacer para sitios que procesan pagos por tarjeta.
Lo mismo pasa si tenemos información médica, dependiendo del sitio, tipo de sitio que tenemos, o si fuera información personal que está protegida por leyes de protección de datos. Existen muchos niveles diferentes de hosting, desde servidores dedicados, desde VPCs, desde entornos compartidos, y yo sé que hay costos que varían dependiendo de uno de estos. Ahí lo importante es que lo que dictan las reglas del juego a la hora de tomar esas decisiones es los datos que estamos utilizando. Dependiendo de los datos, pues así va a ser o más riguroso o tal vez un poco más laxo el tema de requerimientos de seguridad que vamos a tener. Y bueno, ¿cómo pueden poner a prueba ustedes mismos el tema de la seguridad? Ya para ir cerrando, existen herramientas gratuitas como el WP-Scan, que es de línea de comandos. Ustedes la pueden descargar y la pueden ejecutar contra un sitio de ustedes. No pueden atacar sitios de terceros sin permiso, pero sí la pueden utilizar para auditarse a sí mismos. Eso les da bastante información de plugins y demás. La gente de Sucuri tiene una herramienta bastante decente, que es automatizada y que es de pago. Y lo que hacemos nosotros muchas veces es la parte de pruebas manuales de penetración, que esto ya es como para certificar sitios. Y ya eso es como para tener entonces un entorno que queremos garantizar de que es seguro, que ha pasado por las manos de personas que lo trataron de explotar como si fueran delincuentes, y por supuesto ya eso es un servicio que es comercial. Pero si ustedes quisieran hacer diferentes aspectos propios de la seguridad, perfectamente pues lo podrían hacer por su cuenta con algunas de estas herramientas que estamos mencionando. Y ya con eso entonces vamos cerrando para tener el espacio de 5 minutos de preguntas. Entonces estamos justo con el tiempo, y vuelvo con Erika entonces para ver si tenemos alguna pregunta. Y hola Mario, bueno, muchísimas gracias por toda la información que nos has compartido el día de hoy. De momento no veo preguntas acá en el chat, pero yo quisiera hacerte tal vez una pregunta. A ver, aquí, por aquí la apunté. Por ejemplo, si no tuviéramos respaldado nuestro sitio WordPress, ¿qué tan probable es poder rescatar el sitio? ¿Y cuánto tardaría esto en hacerse? Eso puede ser súper doloroso. De hecho, nosotros tuvimos que hacer una recuperación forense de un sitio del cual lo que tenían era, no tenían respaldos, les hackearon el sitio, les metieron malware, les modificaron el código fuente del sitio, y tuvimos que hacer un escaneo haciendo una diferencial desde el core de WordPress, revisando archivo por archivo, y fue una tarea que tardó más de 3 meses. Es súper doloroso y es muy costoso. Hubiera sido mejor haber tenido un respaldo de unos meses atrás y la comparación pudo haber sido mucho más fácil. Entonces, los sitios hackeados de WordPress es una de las cosas más comunes que se ven. A veces la gente piensa que no hay nada importante, no hay nada interesante en mi sitio, ¿verdad? Eso es como lo que siempre decimos, es que ¿quién va a hackear mi sitio si yo no tengo nada Claro. importante ahí? Pero lo cierto es que ese sitio se va a utilizar como pivote para atacar a alguien más que sí es jugoso, y cuando la parte de law enforcement vaya a buscar al culpable, pues van a llegar a tocarnos la puerta de nosotros porque utilizaron nuestro servidor para hacer actividades anónimas de algún delincuente desde otro país. Gracias, Mario. Bueno, por acá tenemos otras preguntas. Asdrúbal Jiménez nos pregunta, bueno, nos hace un comentario también. Excelente charla. ¿Hay alguna herramienta para comprobar el firewall de WordPress? Dicho sea de paso, el WP-Scan que por ahí mencionamos, tal vez aquí me voy a devolver. Este WP-Scan es bastante bueno. Si quisieran endurecer aún más, yo sé que hay algunos plugins que son de firewall, inclusive, de firewall ya propio de WordPress que se puede utilizar. El WordFence también hace eso. Pero ya fuera de eso, pueden utilizar herramientas ya propias de seguridad si lo que quieren es evaluarse ustedes mismos con herramientas ya de seguridad como tal. Existe una que se llama SAP, S-A-P, que es de OWASP. Es gratuito, es un escáner de vulnerabilidades
que ustedes pueden utilizar pues para lanzar un ataque contra sus plataformas. Ojo que tienen que ser plataformas de ustedes, ¿verdad? Porque si lo hacen al de un tercero, eso es considerado como un delito. Pero esas open source sí la pueden utilizar para analizarse a sí mismos. Muchas gracias, Mario. Por acá tenemos otra pregunta. Nos dice Paola Arias, plugins para ver los archivos del sitio y manipularlos no se deben usar. No hay problema con eso porque digamos que eso lo estamos viendo desde un entorno administrativo. Tal vez ahí la única sospecha peligrosamente abierta que se me podría quedar a mí es el hecho entonces de que tenemos permitido en la configuración de PHP si podemos hacer modificaciones directamente en el sistema de archivos fuera de la carpeta de WordPress. Esa sería como la única preocupación que yo podría tener. Pero fuera de eso no hay problema. Pensemos en el hecho de que un atacante lo último que va a hacer es meterse en la consola de administración a menos de que haya adivinado las credenciales para hacer esas modificaciones. Y ciertamente hay algunos procedimientos que utilizan para hacer subidas de archivos, reemplazar archivos y subir código malicioso de esa forma, pero en muchos casos se hace directamente desde la vulnerabilidad explotada en el plugin que se esté utilizando que sea vulnerable. Entonces, todo suma, diría yo. Si quieren tener esos cuidados y eso suma adicional, nuestra estrategia de defensa en profundidad, vale la pena hacerlo, pero definitivamente, o sea, la mayoría de los exploits son directamente en los plugins. Muchas gracias, Mario. Y Mario, digamos, con respecto a las contraseñas seguras, ¿existe alguna herramientas que podamos utilizar para generar estas contraseñas seguras que vos nos puedas recomendar? Sí, yo sé que todos ya tenemos cierta noción del tema de las contraseñas, ¿verdad? Ya sabemos que las contraseñas siempre decimos, ¿verdad? Tienen que ser más de 8 caracteres, que tienen que tener un carácter especial, que tengan mayúsculas, minúsculas, que tengan números y demás. Y también sabemos que esas contraseñas son difíciles de recordar y por eso es que tal vez la estrategia ahora ha sido más de agregar ingredientes adicionales, porque sabemos que las contraseñas son difíciles de recordar. Pueden utilizar herramientas como KeePass, que son de estos generadores de contraseñas y que ustedes guardan su propio archivito de contraseñas, ¿verdad? Y ustedes lo respaldan a como ustedes quieran. Yo no soy muy amante de los password managers que son en línea. Ya vimos que hace poco se salió hackeado LastPass, que era uno de los más utilizados, entonces yo no soy muy amante de esas plataformas, pero al menos yo utilizo KeePass, que es open source, que es bastante decente, bastante buena y uno es dueño de sus datos. Y esas mismas herramientas tienen generadores de contraseñas que se pueden utilizar, pero definitivamente no quedarse ahí, ¿verdad? Hay que habilitar el segundo factor de autenticación y ya con eso estamos mucho más tranquilos. Gracias, Mario. Sí, yo también uso ese de KeePass, lo he usado por bastantes años. Y bueno, nos dice Asdrúbal también por acá, muchas gracias. ¿Podrían poner el enlace de SAP, por favor? Si tal vez vos puedes ponerlo, Mario, porque no lo traté de buscar, pero no lo encontré. Claro, voy a googlearlo aquí de una vez. Gracias, Mario. Y por acá, De hecho, bueno. bueno, sí, por No, acá dale, Eric dale. Alvarado nos dice, ¿existe algún software o servicio para escanear vulnerabilidades y que nos dé información de todas las capas dentro de una arquitectura? Eso puede ser muy variado. De hecho, aquí lo acabo de pegar en el... ok, voy a pegarlo aquí para todos. Acabo de enviar el enlace hacia el SAP, que es de OWASP, que es open source. El SAP es bastante bueno para hacer revisiones de seguridad a nivel de servidor web. Existen otros escáneres que también pueden ver temas de infraestructura. No podríamos decir que existe un todo en uno, a menos de que estemos ya hablando de un servicio como pruebas de penetración, que es básicamente a lo que nosotros nos dedicamos, porque hay muchas cosas que son variantes, ¿verdad? Hay cosas que son de infraestructura, hay cosas que son de prácticas, hay cosas que son de rendimiento, hay cosas que son de aplicaciones, etcétera. Entonces, si queremos una revisión que sea completa, vamos a tener que tener a alguien que orqueste todo eso y que nos dé un vistazo completo de la seguridad.
pero si lo quieren hacer por su cuenta en diferentes partes, pues existen soluciones open source para cada uno de esos. Ya ahí vimos el WhatsApp, existe también el Burp, hay una versión que es Community Edition, que es gratuita, que pueden utilizar. Y también hay escáneres de infraestructura que está, por ejemplo, OpenVAS, que es bastante decente también. De acuerdo, gracias Mario. Y por acá tenemos otra pregunta de Gerardo Mejía. Nos dice, ¿cuáles headers de seguridad recomiendan implementar con prioridad? Recomiendan implementar con prioridad. Implementer, no sé, sería implementar. De hecho, aquí les estoy pasando el enlace del OpenVAS, que eso es un escáner de infraestructura. El SAP es un escáner web, para la parte web solamente, y el OpenVAS es un escáner de infraestructura. Y lo otro, vamos a ver, me dijiste, perdón, la pregunta era. Sí, sería, dice Gerardo, ¿cuáles headers de seguridad recomiendan implementar con prioridad? Sí, sí, Es implementer, pero me justamente lo imagino que que es tenemos. implementar. Sí, es justamente lo que tenemos en este slide. Estos son los security headers, o conocidos también como los encabezados de seguridad. Dicho sea de paso, dicen por ahí, ¿verdad?, que no hay que reinventar la rueda. Entonces, esto tiende a cambiar. Ahí pues tenemos una serie de encabezados como Street Transport Security, como Content Security Policy, como otros, pero esto tiende a cambiar con el tiempo. De hecho, antes existía uno para protecciones contra cross-site scripting que ya lo quitamos porque se descontinuó. Entonces, les voy a pasar también un enlace a una página que se llama securityheaders.com, que también es un servicio que es gratuito, y pueden utilizar para evaluar entonces cómo están en el tema de los encabezados de seguridad en su sitio. Bueno, por acá hay otra pregunta de Eric Alvarado. Dice, ¿se recomiendan instalaciones de honeypot en sitios web además de CAPTCHA? Hemos tenido ataques a través de formularios, pero no sabemos el tipo de script o ataque. Solo nos enteramos del ataque cuando los archivos han sido eliminados o los vemos infectados. Sí, cuando ya tenemos a alguien adentro, ya la tarea es bastante complicada. Ya hacer un análisis de todos los archivos, ver el tema de qué archivos han sido alterados o lo que sea, ya eso ahí se vuelve complicadísimo, porque lo primero que hace un delincuente es establecer persistencia. Y persistencia es que si él tuvo permisos para salirse, y por eso es que yo ahora dije el hecho de que si yo tengo permisos para estar solamente dentro del sitio de WordPress a nivel de archivos en un sistema operativo, pues tengo una cierta certeza de que borro los archivos, los restablezco y vámonos. Pero si teníamos permisos, Dios libre que fueran de root, para poder salirme de la carpeta y hacer modificaciones a nivel de cualquier archivo en el servidor, básicamente podemos estar seguros de que alguien va a dejar persistencia en cualquier lugar, y aunque ustedes borren las carpetas de WordPress, lo reinstalen, restablezcan un montón de cosas, lo levantan y ahí vemos lo que le pasa a un montón de sitios hackeados, que los hackearon hoy, restablecieron el servicio y a la semana siguiente están pasando por exactamente lo mismo. Eso es porque están restableciendo información que estaba o infectada o que no, como decimos a lo tico, no rasparon el servidor, no empezaron desde cero y están utilizando un sistema que seguía estando comprometido. Muchísimas gracias, Mario. Bueno, por acá no tengo más preguntas. No sé si alguien desea hacer alguna otra pregunta. Bueno, de momento parece que no. Entonces, otra vez, muchísimas gracias, Mario, por tu información. De verdad, el día de hoy hemos aprendido muchísimo. Y bueno, esperamos verte también en otros webinars próximamente acerca de seguridad y demás. Y no, recordarles a todos que este webinar va a ser grabado, entonces vamos a poder enviarles la grabación por medio del correo electrónico y también pueden ingresar a nuestro canal de YouTube para ver el webinar ya cuando esté editado. Muchísimas gracias a todos por No, más bien, acompañarnos el día de hoy. Y sí, gracias, Mario. muchas gracias, Erika, muchas gracias a todos. Gracias a todos. Nos vemos en el próximo webinar. Que tengan bonita semana. Hasta luego. Gracias.
Hasta Chao. luego, que estén bien.